Todo el mundo ignoraba al guardia de seguridad hasta que el director general entró a medianoche. Andre limpió el mostrador del vestíbulo por tercera vez, no porque estuviera sucio, sino porque le hacía sentir visible en un lugar donde la mayoría de la gente nunca miraba dos veces. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. El edificio estaba en silencio, el silencio de medianoche, el tipo de silencio en el que los únicos sonidos eran el zumbido de las luces fluorescentes y el susurro ocasional de la puerta giratoria al cerrarse. Andre revisó su portapapeles, los mismos nombres, las mismas notas. Registro del turno de noche, patrulla actual, verificación de tarjetas de identificación. Volvió a mirar los monitores. El vestíbulo estaba vacío, el garaje en silencio, los ascensores cerrados a las plantas ejecutivas desde las 9 de la noche. Cogió su termo y bebió lo que quedaba del café que se había preparado en casa. Ahora estaba tibio, con un amargor que encajaba con el aire. Llevaba 5 años trabajando en el turno de noche y ni una sola vez había entrado alguien después de las 11:30 sin que él lo registrara. No solo seguía las normas, vivía según ellas, en silencio, sin agradecimientos, sin que nadie se diera cuenta. Ese era su trabajo. Andrés se levantó y se estiró, con la espalda crujiendo como siempre cuando llegaba a las 6 horas. Una noche más. Entonces sonó el ascensor. Parpadeó, miró el panel. No se había pulsado ningún botón. Nadie había salido. Simplemente se abrió. Un momento después, la puerta giratoria comenzó a girar. No rápido, despacio, deliberadamente, como si alguien no tuviera prisa, pero supiera exactamente a dónde iba. Un hombre entró. Era alto, de unos 55 años, canas en las sienes, pantalones planchados, cuello abierto, abrigo doblado sobre el brazo. Caminaba como si tuviera todas las llaves, pero no necesitara mostrarlas. Andrés se enderezó. Los pasos silenciosos sobre el mármol siempre sonaban más fuertes a esa hora. «Buenas noches», dijo André. El hombre asintió levemente. «Buenas noches», Andrés señaló hacia el escritorio. «¿Puedo ver su identificación?» El hombre se detuvo y metió la mano en la chaqueta, pero en lugar de sacar una identificación, sacó una cartera de cuero delgada y le entregó una tarjeta. Andrew la examinó. Elias Sharp, sin cargo, sin departamento, solo el nombre, le sonaba. Lo había visto en un correo electrónico, tal vez, en algún lugar importante. Revisó la lista de identificaciones y marcó el número. Era válida. ¿Está aquí para acceder fuera del horario de atención?, preguntó André. Sí. ¿El motivo de su visita? El hombre sonrió levemente. Solo estoy revisando algunas cosas arriba. André asintió lentamente. Los pisos superiores están cerrados después de las 9. Tendré que abrirlo manualmente. No hay problema. Podría haberle dejado pasar sin más. La mayoría lo habría hecho, pero André le observó las manos, le miró a los ojos. No mostraba nerviosismo, ni vacilación, solo calma, serenidad. Abrió manualmente el ascensor ejecutivo y se hizo a un lado. Necesitará un pase de regreso para el ascensor si vuelve a bajar. Solo tiene que llamar al intercomunicador. Entendido. El hombre entró. Las puertas se cerraron. El vestíbulo volvió a quedar en silencio. Andrés se quedó allí de pie durante un largo segundo. Algo no le cuadraba. Volvió a su escritorio, abrió el directorio digital de empleados y tecleó el nombre. Elias Sharp, director general. Sin foto. Solo el nombre, el cargo, el máximo responsable. Andrés se reclinó lentamente en su silla. El director general. Aquí. Solo. A medianoche. No se había presentado. No esperaba que lo reconocieran. André miró la luz del ascensor. Seguía en la planta 30.
Cogió su portapapeles y anotó la hora. Luego hizo clic con el bolígrafo una vez y lo golpeó contra la página. Durante 5 años, nadie se había fijado en que lo hacía. Pero esa noche, alguien había entrado en el edificio como si ya supiera quién era. Y Andre no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababan de ponerlo a prueba sin que nadie dijera una palabra. Andre había aprendido muy pronto en la vida que el silencio era una armadura. Lo utilizaba cuando estaba destinado en el extranjero, en los momentos entre las llamadas por radio. Lo utilizaba cuando se sentaba en entrevistas de trabajo en las que nadie sabía muy bien qué pensar de un ex soldado de 60 y tantos años que solicitaba un puesto de seguridad. Y ahora, tras 5 años en este trabajo, lo llevaba todas las noches como un uniforme. El edificio era de cristal y acero, pero tenía memoria. Andre lo sabía. Lo oía en el zumbido de los ascensores justo antes de abrirse. Lo sentía en la corriente de aire que se colaba por debajo de la puerta que daba al sur después de que se marcharan los limpiadores. No necesitaba cámaras para saber en qué planta estaban los conserjes nocturnos o en qué escritorio estaba el monitor roto que nadie había arreglado en meses. Lo veía todo, y nadie lo veía a él. No le importaba. Prefería que fuera así. La mayoría de las veces, cuando terminaba el último turno y el personal diurno salía, apenas le prestaban atención. Algunos asintieron con la cabeza, otros hablaron. Los nuevos no sabían su nombre. Algunos ni siquiera pasaban correctamente sus tarjetas y murmuraban en la puerta como si fuera culpa del edificio. Nunca les corregía, simplemente les dejaba pasar. Noche tras noche, Andre volvió a revisar el registro. Había anotado el nombre del director general, la hora de llegada y el piso al que había accedido. La tarjeta era auténtica. El sistema lo confirmaba. No había alertas. No había motivo para informar. Y sin embargo, cogió la pequeña libreta negra que guardaba en el cajón. No era la de la empresa. Era suya. La que había empezado en su primer turno de noche. La hojeó, letra clara, todo en mayúsculas, página tras página de observaciones que nadie había pedido nunca. Vehículos indistintivos en la zona de carga, martes a la 1:12 de la madrugada. El personal de limpieza dejó la luz del segundo piso encendida 3 noches seguidas. Han cambiado la planta del vestíbulo sin avisar. La nueva tiene la tierra al descubierto. Podría ocultar algún objeto. No era paranoia, era práctica, era su forma de mantenerse alerta, de mantenerse útil. Escribió una nueva línea. Sharp Elias, director general. Entrada a las 12:04 a.m. solo. Solicitó acceso a la planta 30 sin séquito, sin previo aviso. Hizo una pausa. Luego añadió. Dijo, solo estoy comprobando algunas cosas. Andre cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón. Los ascensores seguían bloqueados. No se veía movimiento en ninguna de las demás cámaras. Se levantó y comenzó su ronda. Ya era un ritual. Empezaba por el vestíbulo, luego subía por la escalera norte. Comprobaba las salas de conferencias, los baños, las oficinas con la luz encendida. A veces dejaba notas adhesivas para el personal de limpieza. Otras veces no. Pero esa noche se movía más despacio, más deliberadamente. En la planta 15 se detuvo junto a la ventana y miró hacia la ciudad. La lluvia rayaba el cristal. El horizonte brillaba en la distancia. En algún lugar allá arriba, un hombre que dirigía la empresa caminaba solo. ¿Por qué? A Andre no le pagaban por hacer ese tipo de preguntas, pero estaba hecho para darse cuenta cuando algo no seguía el patrón habitual. Al darse la vuelta para bajar, pasó junto al espejo que había cerca de la puerta de la escalera. Se vio reflejado. Un hombre con uniforme azul, canas en las sienes y ojos tranquilos. Invisible la mayoría de los días, pero no la noche anterior. Golpeó la barandilla de la escalera una vez, luego dos, otro hábito, un ritmo que le hacía sentir anclado.
Y mientras bajaba los escalones de vuelta al vestíbulo vacío, se dio cuenta de algo. No había sido invisible para el director general. En absoluto. Lo habían observado, evaluado y tal vez, solo tal vez, respetado. Aunque nadie lo hubiera dicho todavía. El hombre no volvió a bajar hasta casi la 1:30. Andre acababa de regresar al vestíbulo después de su segundo recorrido completo por el edificio. Estaba rellenando la cafetera. Las últimas gotas salpicaban el filtro cuando oyó el suave ding del ascensor ejecutivo. Se volvió. Elias Sharp salió, con la chaqueta puesta y el pelo ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado con la mano más de una vez. Parecía tranquilo, serio, pero no indiferente. Había algo en su forma de moverse que delataba que no había estado simplemente paseándose por las oficinas. Había estado pensando, pensando mucho. Andrés se enderezó un poco. ¿Todo bien, señor?, preguntó. Sharp asintió levemente. Sí, gracias. Andrés esperó. Normalmente, eso era todo, pero el director general no se marchó. En lugar de eso, se dirigió hacia la ventana del vestíbulo y miró a la calle mojada. Había dejado de llover, pero el pavimento aún reflejaba las luces de la calle como un recuerdo plateado. Solía dormir en una de esas salas de conferencias de arriba, dijo Sharp de repente, antes de que nadie aquí supiera mi nombre. Andre no dijo nada, solo escuchó. Había noches en las que no tenía dinero para pagar un taxi para volver a casa, o era demasiado terco. Corría las persianas, me tumbaba en el sofá y me levantaba antes del amanecer para que nadie me viera. Andre miró hacia los ascensores. ¿Eso fue antes de que te convirtieras en director general? Sharp asintió con la cabeza. Mucho antes. No se suponía que debía estar aquí. Entré por la puerta trasera, como contratista, temporal, lo que me dieran. La mayoría de la gente ni me miraba dos veces. Andre apretó ligeramente la mandíbula. Esa parte le sonaba familiar. Sharp se apartó de la ventana. Pero había una persona que siempre se fijaba en mí. El guardia de seguridad nocturno de aquella época. Era un hombre mayor que trabajaba en la recepción como si fuera un puesto de mando. Solía decir, nada está realmente cerrado si sabes quién tiene la llave. Andre respiró hondo en silencio. Era un hombre sabio. Lo era, dijo Sharp. Murió antes de que yo ascendiera. Nunca pude decirle lo mucho que significaban para mí aquellas pequeñas conversaciones. Así que ahora me lo propongo. Cada 2 meses paso por allí sin avisar, para ver qué tipo de ojos vigilan el lugar cuando todos se han ido a casa. Andre le miró a los ojos. Y esta noche, dijo, tú me has observado. Sharp asintió. Sí, no había malicia en su voz, ni amenaza, solo honestidad. No necesito cámaras para saber si alguien está prestando atención. Te vi dudar, hacer preguntas, anotar el nombre. Podrías haberme dejado pasar. La mayoría lo habría hecho, pero seguiste las reglas. Con calma, con firmeza. Tengo un trabajo que hacer, dijo Andre en voz baja. Sharp sonrió. Sí, y lo has hecho. Metió la mano en el abrigo y sacó una pequeña tarjeta, sin logotipo, sin número. Solo una dirección de correo electrónico y una nota escrita a mano en la parte inferior. Hablamos pronto. La dejó sobre la mesa. Luego se dio la vuelta, atravesó la puerta giratoria y desapareció en la calle oscura sin decir una palabra más. Andrés se quedó allí de pie durante un largo rato, con la tarjeta entre los dedos. Durante años, la gente había pasado junto a él como si fuera parte del mobiliario, un elemento más en su día a día. El hombre que les saludaba con la cabeza, les abría la puerta y les pedía la tarjeta cuando se la olvidaban. Pero esa noche, la persona más poderosa del edificio se había detenido para decirle que le habían visto, que le recordaban y que tal vez, solo tal vez,
Aquello ya no era solo un trabajo. El correo electrónico llegó exactamente a las 8:02 de la mañana siguiente. Andre no tenía que entrar hasta dentro de 12 horas, pero su teléfono vibró en la mesita de noche junto a la cama, iluminando la habitación con un suave resplandor azul. Parpadeó 2 veces antes de cogerlo. Asunto: seguimiento de la revisión de seguridad. DRRHH General. Texto: Señor Howard, acuda a la sala de conferencia 5C a las 10:30 p.m. de hoy para una reunión de seguimiento sobre su turno de noche. No se trata de una medida disciplinaria. Confirme que ha recibido este mensaje. No había más detalles. Andrés se incorporó en la cama con el mensaje abierto en su regazo. No era una medida disciplinaria, eso era algo. Aún así, sintió el estómago encogerse, como siempre que su nombre se veía envuelto en algo que superaba su nivel jerárquico. Confirmó el mensaje. No recibió respuesta. Se vistió con cuidado. Camisa abotonada en lugar del uniforme. Pantalones limpios, chaqueta negra, planchada y aún con forma después de pasar toda la noche colgada en la puerta. Sus años en el ejército le enseñaron a no entrar nunca en una reunión sin estar impecable. No importaba quién estuviera al otro lado de la mesa. A las 10:28 entró en la sala de conferencias 5C. Hacía más frío que en el resto del edificio. Siempre era así. El aire acondicionado zumbaba sobre la larga mesa, donde ya estaban sentadas 2 personas de recursos humanos. Una de ellas, una mujer con el pelo recogido y una tableta delante, levantó la vista cuando él entró. Señor Howard, dijo levantándose, gracias por venir. Él asintió. Buenos días. No le ofrecieron café. Se sentó con las manos cruzadas sobre la mesa. La sala estaba en silencio, pero se respiraba una tensión palpable. Estamos revisando los accesos a la planta ejecutiva de anoche, dijo ella. Es solo por protocolo. Usted era el guardia de seguridad del turno de noche, ¿verdad? Sí, señora. Registró una anulación manual del ascensor a las 12:04 am. Sí. ¿Y el visitante? Andre hizo una pausa y luego habló con claridad. Se identificó como Elias Sharp. Presentó un documento de identidad válido. Lo verifiqué en el sistema interno antes de concederle el acceso. ¿Confirmó la solicitud de acceso a la planta? Sí. ¿No se puso en contacto con la dirección del edificio? No, sus credenciales eran válidas. No parecía angustiado. No hubo ninguna infracción del protocolo. La mujer miró al hombre que estaba a su lado, quien asintió levemente. Entendido, dijo ella. Esta reunión no es una reprimenda, señor Howard. De hecho, forma parte de una evaluación más amplia. ¿Sabe que algunas visitas de ejecutivos se supervisan para evaluaciones internas? Andre dudó. No exactamente, pero me pareció que algo no cuadraba. El hombre que estaba a su lado finalmente habló. El director general seleccionó anoche una auditoría cultural sin previo aviso. Usted fue observado como parte de ese proceso. Andre no reaccionó. Se quedó quieto. Se le menciona en el informe interno, continuó la mujer, como ejemplo de coherencia con el protocolo, discreción e integridad del personal. Andre frunció el ceño. El hombre se inclinó ligeramente. En resumen, ha aprobado una prueba que no sabía que estaba realizando. Andre dejó que las palabras calaran en él. No había alegría en su expresión, solo un silencioso proceso de asimilación. Recomendaremos su nombre para una nueva iniciativa de formación interna, dijo la mujer. Mentoría en seguridad, concienciación operativa, modelos de respuesta en primera línea. Andre levantó la vista. ¿Quieren que dé clases? Queremos que comparta lo que ya hace, de la forma correcta, asintió lentamente. ¿Cambiará esto mi turno? Preguntó. No, a menos que usted quiera. Andrés se recostó en la silla, con una mano aún apoyada ligeramente sobre la mesa. El conducto de ventilación sobre él silbó un poco más fuerte.
Lo haré, dijo. Gracias. Se pusieron de pie. No hubo aplausos, ni un final dramático, solo un asentimiento con la cabeza y el suave clic de una tableta apagándose. Mientras caminaba de regreso por los pasillos, la gente pasaba a su lado, charlando, tocando sus teléfonos, envueltos en sus propias burbujas. Nadie sabía que, abajo, en el vestíbulo, el hombre al que apenas habían prestado atención estaba pasando a formar parte del tejido cultural de la empresa. No necesitaba atención, solo necesitaba que su trabajo importara. Y por primera vez en mucho tiempo, sabía que era así. Andre estaba de pie junto al mostrador de recepción esa noche, con el edificio bañado por la suave luz ámbar de las luces del pasillo y los suelos de mármol pulido. Volvía a llevar el uniforme. La etiqueta con su nombre estaba recta, los zapatos limpios, la carpeta a su lado, como siempre. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. El vestíbulo tenía el mismo aspecto, las mismas sillas, el mismo zumbido del ascensor. Pero ahora, cuando los empleados pasaban por delante, algunos incluso saludaban con la cabeza. Algunos decían, «Buenas noches, André», como si acabaran de recordar que existía. Uno de los nuevos de tecnología, Gavin, creía que se llamaba así, se detuvo en el torniquete y le dedicó una sonrisa vacilante. «Hola, ¿eh? He oído que estás haciendo algo relacionado con la seguridad», le preguntó. Andre levantó la vista de su registro. «Eso es lo que me dicen», respondió con una pequeña sonrisa. Gavin asintió. «¡Qué guay! Enhorabuena, tío». No esperó respuesta. Siguió caminando. Andre lo vio alejarse y volvió a su rutina. Las cámaras seguían mostrando los mismos ángulos. Los ascensores seguían sonando a la misma hora. Pero ahora había una nota nueva en el tablón de anuncios del personal cerca del vestuario. Formación en protocolos de seguridad. Instructor principal Howard. Se admiten consultas. Él no había pedido esa parte, pero, al parecer, Recursos Humanos había insistido. Más tarde, cuando el vestíbulo se despejó y el edificio quedó sumido en su silencio habitual, Andre realizó su primera ronda de la noche. Mientras caminaba por los pasillos, se vio reflejado en los cristales, firme, erguido, invisible como siempre. En la planta 12 encontró un monitor aún encendido en una oficina vacía. Llamó suavemente a la puerta, esperó unos segundos y entró para apagarlo. El ordenador emitió un suave pitido en señal de protesta. Dejó una nota adhesiva en el escritorio. Recordatorio: cerrar sesión al terminar la jornada. A. De vuelta en la escalera, se detuvo un momento, con los dedos rozando la barandilla. Pensó en la reunión de esa mañana. No hubo elogios en realidad, solo hechos, reconocimientos sin florituras. Y sin embargo, le había impactado, por la forma en que habían dicho ejemplo de integridad, por la forma en que no le habían preguntado si quería más, sino si quería compartir más. Eso significaba algo. A mitad de camino oyó que alguien subía las escaleras. Era inusual a esa hora. Una joven apareció al doblar la esquina, con una bolsa de ordenador portátil en la mano y respirando un poco rápido. Se detuvo en seco al verlo. «Oh, lo siento. No creía que nadie usara las escaleras». «La mayoría no», dijo Andre. «¿No funciona el ascensor?» «No, solo necesitaba moverme. Ha sido un día largo». Él asintió. «¿Estás bien?» Ella dudó. «Sí, solo es una de esas noches». Andre se hizo a un lado para dejarla pasar. «Mantén la cabeza alta», le dijo con amabilidad. Ella le dedicó una sonrisa tranquila. «Gracias». Cuando volvió al vestíbulo, el teléfono de la recepción estaba parpadeando. Era un mensaje de voz. Lo reprodujo. «Hola, soy Julia, de Recursos Humanos. Solo quería informarte de que el equipo del director general ha presentado tu nombre para el empleado destacado del mes. No es ninguna presión, pero nos encantaría tener una foto y una cita breve, si te parece bien. Gracias, Andre».
Se quedó mirando el teléfono un momento. Luego cogió un bolígrafo y anotó en su libreta. Haz tu trabajo. Fíjate en las cosas pequeñas. El resto vendrá solo. Esa sería la cita, decidió. No necesitaba aplausos, no quería una placa. Solo quería que la gente entendiera algo que la mayoría nunca entendía, que los callados se fijan en todo. Y a veces son ellos los que mantienen todo el edificio unido. André no le dijo a nadie que estaba nervioso. No era necesario. Siempre estaba tranquilo, siempre sereno. El hombre detrás del escritorio que tenía las respuestas, la mirada, la rutina que nadie cuestionaba. Pero hoy era diferente. La sala de formación de la planta baja nunca le había parecido tan pequeña. Filas de sillas, un monitor en la parte delantera, una pila de documentos impresos en la mesa lateral. Había ayudado a acompañar a personas a esta sala docenas de veces para sesiones de formación de RR, HH, videos sobre cumplimiento normativo, simulacros de incendio. Pero ahora estaba delante de ella, no como seguridad, como el que impartía la formación. Se ajustó el cuello del uniforme y miró el reloj. Eran las 10 p.m. en punto, justo a tiempo. Se abrió la puerta. Entraron 3 personas, 2 hombres jóvenes y una mujer de su edad, todos con variaciones del mismo polo del personal. Uno era de mantenimiento, otro de informática y el tercero del servicio de limpieza nocturno. André les saludó con la cabeza. Buenos días. Se sentaron en silencio. Entraron más personas, alguien de recepción, una asociada junior que claramente no sabía muy bien por qué estaba allí, incluso un repartidor de otro edificio al otro lado de la ciudad. A las 10:05 había 12 personas sentadas. No estaba mal para una primera sesión. Se puso de pie al frente de la sala, respiró hondo y miró a las caras que tenía delante. La mayoría evitaba su mirada. Unos pocos lo observaban atentamente, esperando algo impresionante. No soy un gerente, comenzó. No estoy aquí para darles reglas. Estoy aquí porque una noche hice mi trabajo, lo mismo que todas las noches, y alguien se dio cuenta. Hizo una pausa. La mayoría de las noches nadie se da cuenta. Eso llamó su atención. Pero eso no significa que lo que hacen no sea importante. Solo significa que primero deben recordarlo ustedes mismos. Alguien al fondo asintió con la cabeza. Otro se inclinó hacia adelante. André cruzó lentamente la sala sin leer sus notas. Solo hablaba. Llevo 5 años trabajando en este edificio. He visto a gente ascender, celebrar sus logros, mudarse a oficinas acristaladas. También he visto a los que hacen que todo funcione, los limpiadores, el equipo de seguridad, los repartidores nocturnos, la gente que no se ve. Se detuvo junto al monitor, hizo clic una vez, apareció una foto, imágenes granuladas de la cámara de seguridad de la noche en que Elias Sharp entró. El momento en que el director ejecutivo entró en el vestíbulo, lo señaló. No sabía quién era, lo traté como a cualquier otro, y resulta que esa era la prueba. Silencio. Pero no estoy aquí por eso, añadió. Estoy aquí porque este trabajo no consiste en reconocer a la gente, sino en ser coherente con todos aquellos a los que no conoces. Una mujer de la segunda fila levantó la mano. ¿De verdad no sabías que era el director general? André negó con la cabeza. No importaba. No llevaba la tarjeta identificativa. Era fuera del horario laboral. Hice lo que nos enseñaron. ¿Y ahora estás dirigiendo la formación?, preguntó otra persona. ¿Oficialmente? André asintió con la cabeza. Solo porque me mantuve preparado, incluso cuando nadie me observaba. Hubo una pausa. Entonces, una voz desde el fondo habló en voz baja. Parece que nunca vigila en nuestro lado. André lo miró directamente. Lo hacen, solo que no siempre te lo dicen, pero tu trabajo es hacer que merezca la pena fijarse en ti.
Nadie habló durante un largo rato. Entonces, alguien empezó a aplaudir. No fue fuerte, no fue forzado, solo un reconocimiento silencioso. Otros se unieron. Andre no sonrió abiertamente, no se enorgulleció, solo asintió con la cabeza una vez, porque esa no era la parte más importante. Lo importante vendría después, cuando volvieran a sus puestos, a sus plantas, a sus rincones del edificio donde la mayoría de la gente nunca miraba. Lo importante era lo que harían cuando volviera la calma, y si recordarían que los callados siguen teniendo peso, y a veces son el ejemplo que todos los demás aprenden a seguir. Las siguientes noches fueron diferentes, aunque en teoría no había cambiado nada. Andrés seguía llegando temprano, seguía haciendo su ronda antes de que nadie fichara, seguía pasando la mano por el borde delantero del escritorio, buscando polvo que nadie más veía. El portapapeles seguía allí, el libro de registro seguía impecable, pero algo sutil había cambiado en el ambiente. La gente se detenía más ahora. Lo miraban, no lo atravesaban con la mirada. Nunca fue nada dramático, solo pequeñas cosas. Alguien de contabilidad que solía pasar corriendo ahora se detenía para preguntarle cómo había pasado la noche. El chico de mantenimiento, Ray, empezó a traerle una taza de café extra y a dejarla en el escritorio sin decir nada. Y luego estaba Jordan, joven, probablemente veintipocos años, tarjeta de becario, siempre encorvado sobre su teléfono cuando se marchaba tarde. Andre lo había visto al menos 30 veces y ni una sola vez el chico había levantado la vista. Hasta el martes, Andre estaba junto al escáner, como de costumbre. Jordan se acercó, con los auriculares puestos, desplazándose por la pantalla. «Buenas tardes», dijo Andre. Jordan levantó la vista, dudó, luego se quitó un auricular. «Hola, ¿todo bien arriba?», preguntó Andre. Jordan parpadeó, sorprendido. «Sí, estoy terminando los informes. A partir de las 7 hay mucha tranquilidad. Es un buen momento para pensar». Andre asintió. «No te olvides de pasar por el escáner. La semana pasada el sistema no registró tu salida». Jordan se sonrojó. «¿Te has dado cuenta?». «Me doy cuenta de todo». El chico esbozó una sonrisa. «Debería haberlo imaginado». Andre no dijo nada, solo le dedicó una leve sonrisa. Más tarde, mientras hacía su ronda, encontró un sándwich a medio comer en un escritorio, una ventana entreabierta en un pasillo que alguien había olvidado cerrar y un cubo de basura con una bolsa rota que se habría derramado por la mañana. Lo arregló todo, en silencio, como siempre, pero ahora se preguntaba, ¿cuántas personas sabían lo que había evitado? No solo robos o accidentes, sino el lento deterioro del cuidado. Eso era lo que los equipos nocturnos vigilaban más que nada. El lento desvanecimiento de la atención, el desmoronamiento del orgullo en los rincones invisibles. Cuando regresó a la recepción, alguien había dejado una nota doblada junto a su monitor. No estaba firmada. En letras mayúsculas decía: «Gracias por marcar la pauta. Algunos de nosotros lo necesitábamos». Andrés se quedó mirándola durante un largo rato. No sabía quién la había escrito. Quizá alguien de la formación. Quizá no. No importaba. Abrió el cajón junto a su libro de registro, sacó la pequeña libreta, la personal, y guardó la nota dentro. Justo entre la página donde había anotado la visita de medianoche de Elias Sharp y la entrada sobre la barandilla suelta de la escalera que había arreglado antes de que llegara el servicio de mantenimiento. La cinta chirrió suavemente cuando la cámara de seguridad de arriba giró sobre su eje. Nada inusual, solo hacía su trabajo, como él. Se recostó en la silla. La ciudad seguía con su ajetreo. Las luces parpadeaban en las altas ventanas. Se oían bocinas en la distancia. Otro cambio en movimiento. Andrés sabía que la mayoría de la gente seguía sin verlo. No importaba, porque los que debían verlo estaban empezando a hacerlo.
Y una vez que un lugar empieza a fijarse en las personas que antes pasaban desapercibidas, se nota la diferencia en las paredes, se nota en el silencio, como si ya no estuviera vacío, solo esperando a que alguien siga manteniendo la línea. Andre ya había pasado por tormentas antes de las de verdad, apagones, confinamientos, noches en las que toda la ciudad se quedaba a oscuras y él tenía que guiar a la gente con nada más que una linterna y su voz. Así que cuando la luz parpadeó a las 2:11 de la madrugada, no se asustó. Se puso de pie, tranquilo y con experiencia, y sus ojos recorrieron la pared de monitores justo cuando dos de las imágenes se quedaron en negro. Agarró la radio. Recepción a instalaciones. Tenemos un corte parcial en las cámaras 2 y 4, confirmando la alimentación interior. Se oyó un crujido estático. Luego, silencio. Andre volvió a pulsar. Instalaciones. ¿Me reciben? Seguía sin haber respuesta. Golpeó 2 veces el borde del escritorio, pensativo. Las luces seguían encendidas, pero más tenues. Quizás era el sistema de emergencia. En algún lugar, el sistema estaba fallando. Cogió su linterna, comprobó las puertas y comenzó a caminar. A medida que avanzaba por los pasillos, el aire había cambiado. Menos temperatura, más sensación. El tipo de silencio que se instala cuando algo va mal y el edificio parece saberlo antes que tú. Llegó a la escalera, subió los escalones de 2 en 2. En la 10ª planta encontró el origen. La puerta de un cuadro de fusibles estaba abierta en un pasillo lateral, con los cables al descubierto. Cerca había un carro de limpieza abandonado, con la fregona aún húmeda y el agua chorreando por el suelo. Andrés se agachó y echó un vistazo a la zona. No había señales de que hubieran forzado la entrada. Tampoco había daños, solo algo que parecía estar a medio hacer. Demasiado silencio, murmuró. Entonces oyó una voz detrás de él. ¿Todo bien? Se volvió. Era Sharp, el director general, otra vez, sin séquito, sin avisar, simplemente allí. Endre se enderezó. ¿Está bien, señor? Sharp asintió. He oído un zumbido en mi piso. He pensado en echar un vistazo. ¿Ha bajado solo? Sharp arqueó una ceja. He empezado solo, ¿recuerda? Andre no sonrió. Señaló el panel abierto. Parece que alguien lo dejó a medio arreglar. Podría haber provocado la avería de la cámara. ¿Es peligroso? No si lo arreglo ahora. Sharp miró a su alrededor y luego dio un paso adelante. ¿Siempre lo compruebas tan a fondo? Andre lo miró a los ojos. Todas las noches, incluso cuando no pasa nada. Sharp lo estudió. Te envidio, dijo en voz baja. La constancia. Mucha gente finge durante el día, pero la noche revela lo que es real. Andre volvió al panel, cerró con cuidado la puerta del fusible y la aseguró. Probablemente vendrá alguien de mantenimiento a recogerlo, dijo, pero deberían haberlo señalado. Sharp asintió. ¿Quieres que lo compruebe? Andre se detuvo. Por mí no, pero quizá para el próximo, o para el próximo problema. Sharp miró al final del pasillo. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas cosas has arreglado que nadie sabe siquiera? Andre se puso de pie. Todas las noches. Y Andre exhaló. No significa que vaya a dejar de hacerlo. Caminaron de vuelta hacia el ascensor. Pasos silenciosos. El edificio volvía a zumbar en voz baja. Los sistemas se reiniciaban. Al acercarse al vestíbulo, Sharp se detuvo. Nunca me has preguntado por qué vengo aquí por la noche. Andre lo miró. No hacía falta. ¿Por qué? Porque yo hago lo mismo. Recorro este lugar para ver si sigue mereciendo la confianza. Para comprobar si la gente presta atención cuando nadie la observa. Sharp esbozó una pequeña sonrisa. Entonces, tú y yo, ¿somos iguales? La voz de Andre era firme. No, tú eres el dueño del edificio. Yo lo protejo.
Sharp dio un paso adelante y puso la mano en el botón del ascensor. Proteges más que el edificio, Andre. Andre no respondió. No era necesario, porque sabía lo que Sharp quería decir. No eran solo las cerraduras, ni los paneles, ni las cámaras. Era el nivel. Y cuando se abrieron las puertas del ascensor y el director general entró, miró atrás una vez más. Nos vemos, Howard. Andre asintió. Aquí estaré. Comenzó como cualquier otra noche. La ciudad exterior era un borrón de luces traseras rojas y reflejos de neón. En el interior, el edificio se acomodaba a su ritmo habitual. Escritorios a oscuras, salas de conferencias en silencio, pasillos tranquilos, salvo por el suave zumbido del sistema de climatización y el eco ocasional de unos pasos que se desvanecían antes de llegar al vestíbulo. Andre estaba de pie junto a su escritorio con su habitual carpeta. Tenía una mano apoyada sobre la superficie y con la otra hojeaba distraídamente los nuevos folletos de formación que le había entregado Recursos Humanos esa tarde. No había pedido que se le reconociera, pero insistieron en llamar al programa Protocolos Howard. Se había reído por lo bajo cuando vio el nombre en la portada por primera vez. Aún así, había algo en él que le parecía merecido. Se oyó un suave ping procedente del ascensor. Era temprano, apenas pasada la medianoche, pero Andre levantó la vista instintivamente. Las puertas se abrieron y salió una joven, alta, de unos 20 años, con la tarjeta identificativa todavía sujeta al jersey y los auriculares colgando alrededor del cuello. Se movía con la energía distraída de alguien que acaba de descubrir que quedarse hasta tarde da la impresión de ser una persona comprometida. Andre había visto a gente así docenas de veces. Se acercó al mostrador, dudó y esbozó una sonrisa educada. Hola, creo que tengo que escanear aquí. Mi jefe me lo ha dicho, pero no me ha explicado cómo. Andre asintió. Solo tienes que pasar tu tarjeta por ahí, a la derecha. Ella lo hizo. El escáner parpadeó en verde. Gracias, dijo ella, y luego se detuvo. Tú eres Andre, ¿verdad? Él levantó una ceja, un poco divertido. Así es. Nos hablaron de ti, en la orientación de la semana pasada. El tipo que pilló al director general sin saberlo. Pensábamos que era solo una historia. Él se rió entre dientes. Fue un martes, un día tranquilo. Ella sonrió. Bueno, es bastante guay. Mi padre es conserje nocturno, así que sé lo que es ser invisible. Pero supongo que tú has demostrado que eso no significa que no seas importante. Él asintió con la cabeza. ¿Tu padre sigue trabajando por las noches? Sí, lleva 40 años, en el mismo distrito escolar. Andre la miró durante un largo segundo, luego dio un golpecito en el escritorio. Dile de mi parte que no es invisible. Ella sonrió aún más que antes. Se lo diré. Se dio la vuelta para marcharse, se volvió a poner los auriculares y sus pasos parecían más ligeros. Andre se quedó allí un momento más, luego metió la mano en el cajón y sacó su cuaderno personal. Lo abrió por la última página. Escribió: 18-9. Una novata se detuvo para dar las gracias. Conocía la historia. También conocía la historia de su padre. Así es como se difunde. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón, junto a la nota adhesiva doblada, la foto del panel abierto y la copia impresa del manual de formación. Piezas de un legado que nunca tuvo intención de construir. Simplemente vivió. Miró alrededor del vestíbulo. Las mismas paredes, las mismas luces, el mismo zumbido en el aire, pero no parecía el mismo lugar. Ahora parecía visible. La puerta giratoria crujió suavemente cuando el viento empujó contra ella desde fuera. Andre se puso de pie, estiró la espalda y se acercó al cristal para ver el tiempo. Volvía a lloviznar. Una fina llovizna.
de esas que difuminan las farolas y hacen que todo parezca más suave de lo que es en realidad. Se quedó allí un buen rato mirando. Entonces, desde algún lugar detrás de él, una voz. ¿Alguna vez duermes, Howard? Andrew se volvió. Elias Sharp estaba justo dentro del vestíbulo, con el abrigo húmedo y sin paraguas. Andrew sonrió levemente. Alguien tiene que mantener la luz encendida. Sharp asintió. Es una buena luz. No dijeron nada más. Sharp le hizo un gesto con la cabeza y se dio la vuelta para subir las escaleras. Y Andre volvió a la mesa. Volvió a los monitores. Volvió al portapapeles. Volvió al trabajo. No porque tuviera que hacerlo, porque ese era su puesto. Y ahora, por fin, todo el mundo sabía quién estaba al mando. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.